Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al Dr. Peter Burgos Vega. Hoy deseo hablar acerca de la psicología del pensamiento erróneo. Y cuán deseoso estaba yo por llegar a este tema, porque en mi opinión muy personal, el pensamiento erróneo o las creencias erróneas que muchos de nosotros internalizamos es la causa principal para muchos disturbios del pensamiento, para muchos trastornos del afecto de las personas y para gran consecuencia del funcionamiento en la vida diaria de muchos individuos. Cuando hablamos de la psicología del pensamiento erróneo, se refiere a patrones de la manera de pensar que son irracionales. Irracional significa que no respeta el análisis objetivo, de que está contaminado con prejuicios, miedos, amenazas que sufrimos, y que muchas veces es la causa principal de por qué sufro malestares emocionales, como ansiedad, depresión, irritabilidad, y en algunas ocasiones me puede llevar a la toma de decisiones equivocadas o comportamientos disfuncionales. Y no es sorpresa porque si el análisis está contaminado, no es sorpresa que el resultado también salga perjudicado. El pensar de manera distorsionada muchas veces nos lleva a alterar nuestra percepción de la realidad, o sea, cómo yo interpreto el mundo que me rodea o la visión del mundo que yo profeso. Y a consecuencia de ello, de pensar de manera errónea, de pensar de manera equivocada, puedo quedarme atrapado en estados emocionales negativos, como la desesperanza, como ejemplo, como también la ansiedad, o sea, siempre estoy pensando en una amenaza o lo peor ha de venir, o en depresión, que no es otra cosa de que no soy capaz, o el estado de impotencia permanente. Así que cuando hablamos de pensamientos erróneos, en psicología se refiere mucho a ellos como distorsiones cognitivas. Es el nombre científico o psicológico que los expertos en la conducta de salud mental utilizamos. Pero para propósito del podcast lo voy a categorizar como parte de los pensamientos erróneos. Quiero darle algunos ejemplos para que pueda ir entendiendo la magnitud del impacto negativo que tiene el pensar de manera errónea. El pensamiento todo o nada, lo que llamamos pensamiento polarizante, o sea, me voy a los extremos. Veo las situaciones de una forma extrema, no veo lo gris, o sea, todo bueno o todo malo. Por ejemplo, un ejemplo, pensar que si yo cometo un error, eso me hace pensar o creer que soy un fracaso. Pues usted tiene que entender, y aquí entra el área gris, el análisis, lo que es el pensamiento racional, de que el yo cometer un error es de humanos, no somos perfectos, estamos en un estado continuo de aprendizaje y de evolución, o sea, de mejoramiento. Bueno, esa es la esperanza que yo tengo para todos ustedes. Y que el yo cometer un error no significa que yo soy un error. Yo soy un fracaso como persona. Todo lo que da testimonio es de que soy humano. Y es por eso que cuando una persona comete errores en el área laboral, en el área personal, en el área de las relaciones, es bien importante proteger la dignidad del individuo y no categorizar a la persona como un failure, como un fracaso, sino que siempre se atienda a la controversia como una controversia a nivel de destreza. Una cosa es yo interpretar que soy deficiente en las matemáticas, en el inglés, y otra cosa es que yo
interprete que soy un fracaso en las matemáticas o en el lenguaje. La destreza siempre se mejora. El invalidar mi dignidad humana siempre me hunde en mayor controversia. Ahí es donde está la distinción. Otra forma del pensamiento erróneo es la generalización. Yo saco conclusiones generales a partir de un evento. Por ejemplo, fracasé en un examen, por lo tanto, nunca seré exitoso en nada de lo que hago. Nuevamente, lo que es el evento para medir una destreza académica, lo convierto en un evento para triturar y destruir mi dignidad humana. Prohibido usted atentar contra el valor suyo como persona. La norma, la regla sanitaria a nivel de higiene, de salud mental es: usted no es sus errores. Los errores o los fracasos no definen tu valía. No importa lo que te diga el medio ambiente. No importa lo que te diga el supervisor en el área laboral. No importa lo que te comunique tu pareja. Establezca fronteras psicológicas, y esta es una de las más importantes para poder promover higiene en la salud mental. Otra distorsión es los filtros mentales que a veces hacemos. ¿Qué significa? Y cuando hablo de filtración es que me enfoco en una sola categoría, es que me enfoco en los aspectos negativos de una situación y me olvido de lo positivo. Saqué mala nota en un examen, vuelvo al ejemplo, pero no tomo en cuenta todo el tiempo y el sacrificio que he hecho repasando notas, haciendo repasos, haciendo pruebas, ¿verdad? Exámenes de prueba. No tomo en cuenta el esfuerzo, no valoro el sacrificio que hago, sino que juzgo que todo fue en vano, inútil. ¿Por qué? Porque juzgo el desempeño basado en el resultado. Y es por eso que es importante que usted añada análisis objetivo al proceso. O sea, en otras palabras, el filtro que sea justo. No se enfoque únicamente en lo negativo. Otra forma de pensar de manera errónea es la catástrofe que creamos en el pensamiento, o, como algunos lo categorizan, la catastrofización, que es: yo espero siempre el peor resultado posible, no importa cuán improbable sea. Es como pensar que un pequeño error siempre termina un desastre total. Y es porque la persona alberga en su corazón la idea de que algo malo ya le va a ocurrir. No es que va a suceder, es que ya ocurrió. Está esperando el día de la manifestación. Estoy esperando el golpe. Estoy esperando que mi pareja me abandone. Estoy esperando la crítica de mi supervisor. Estoy esperando el rechazo de mis hijos. Y es por eso que es importante usted enfrentar los errores de pensamiento. Y otra forma de pensar de manera errónea es el razonamiento emocional, que no es otra cosa que yo creer algo porque lo siento. O sea, si lo siento, es que debe ser cierto. Por ejemplo, si yo me siento que no soy un bueno para nada, me siento inútil, por lo tanto, soy inútil. Y aquí es bien importante que usted entienda, usted no es sus sentimientos. Voy más lejos, lo que usted siente muchas veces es resultado, no el origen, sino el resultado de sus creencias. Por eso es que es tan importante el higiene del pensamiento, lo cual mucha gente ignora, no toma en cuenta, no promueve, y por eso le va tan mal en su vida personal, su vida profesional, su vida sentimental. ¿Por qué las personas caen en el pensamiento erróneo? Algunos de ellos sufren lo que se llama en psicología patrones automáticos. ¿Qué son patrones automáticos? Son estas ideas o creencias erróneas que surgen de manera automática, muchas veces inconsciente. ¿Por qué?
porque son influenciadas por experiencias del pasado o tu ambiente familiar. Si tu papá o tu mamá, por ejemplo, o tu familia era muy criticona o era muy exigente acerca de tu desempeño, por ejemplo, académico, de tu apariencia personal, de lo que comes y consumes, no es sorpresa que usted tenga que luchar con pensamientos o ideas distorsionadas en cuanto a su imagen corporal, en cuanto a lo que consume. Algunos se ven feos, otros interpretan que nunca van a mejorar, otros interpretan que no son buenos para nada. ¿Por qué? Porque vienen desde etapas tempranas viviendo o vivenciando la crítica de su medio ambiente y la internalizaron como una creencia automática, como si fueran de ellos. Esto está muy relacionado particularmente cuando es crítica del ambiente familiar en lo que se llama las creencias nucleares negativas. Porque la persona interpreta los eventos de vida basado en el filtro de frustración de otra persona. En este caso, muchas veces el ambiente familiar. Otra causa de los pensamientos erróneos es las tensiones, el estrés y por ende la ansiedad. En dichas situaciones las personas son más propensas a pensar de manera errada, distorsionada, haciéndole frente a emociones muy abrumantes, o sea, soy incapaz, no puedo, algo malo me va a pasar, voy a meter las patas, voy a cometer error, y esto es lo que muchas veces promueve la parálisis. La parálisis, causada por la ansiedad, se origina en las creencias equivocadas que la persona internalizó y por ende promueve. También la falta de conciencia, lo que se llama awareness, que no es conciencia de mí mismo. No me conozco. Muchas veces no somos conscientes de la manera errática que pensamos. No hacemos introspección. No tenemos oportunidad de autoexaminarnos. No cuestionamos el por qué me siento así y por qué me siento así o por qué pienso de la manera que pienso. Y la autoexaminación o la introspección es una arma muy valiosa para las personas que quieren superar los pensamientos errados. Cuando una persona entonces tiene luchas con el pensamiento en error, pensamiento errado, no es sorpresa que sufra mucho de lo que es el impacto en su funcionamiento. Por ejemplo, las personas que piensan erróneamente tienen mucha lucha en regularse emocionalmente, o sea, a poder gerenciar sus emociones. Tienden a sentirse impotentes, otros irritables, otros muy enojados o desesperanzados como consecuencia de esos pensamientos, de esas creencias. Haga referencia a los ejemplos que ya previamente le ofrecí. Otras personas están en riesgo de sufrir trastornos mentales, porque el pensamiento erróneo, cuando es persistente, es un factor de la depresión, la ansiedad o la pobre autoestima. Y también puede llevar a lo que se llama consecuencias de la conducta, que las personas entonces se desaniman muy prontamente, evitan las situaciones o entran en aislamiento. Y es por eso que para poder corregir el pensamiento erróneo es muy útil la autoexaminación. Algunos le llaman el mindfulness, que es una práctica de usted estar presente, reconocer esos pensamientos, poder analizarlos y poder aumentar la conciencia del impacto que tienen y cómo poder sustituirlos por lo que es creencias positivas. Un ejemplo nuevamente de sustituir un pensamiento erróneo por una creencia positiva es yo juzgar de que el error o el fracaso que yo sufrí no me convierte a mí en un error de vida, en un fracaso de vida. Mire qué sencilla la ecuación, pero el impacto, si no hago la revisión, es catastrófica para mi bienestar emocional y para mi funcionamiento. Mas, sin embargo, cuando lo puedo revisar, me libera de mucha ansiedad y me permite funcionar y aprender de la experiencia. También promueva la autocompasión. Las personas que luchan con pensamientos erróneos son los peores jueces, son sus peores verdugos, son muy severos con ellos mismos.
Por lo tanto, se le hace difícil poder aprender de las experiencias. Y es por eso que usted tiene que aprender a tratarse con amabilidad, que es una forma de usted regalarse respeto, autorrespeto, porque es irónico, demandamos que la gente nos respete, pero no hacemos provisión para respetarnos a nosotros mismos. Y esto es bien importante que usted se lo aplique en momentos de fracaso o en momentos de dificultad, porque esto puede ayudarle a reducir o eliminar inclusive la incidencia en los pensamientos erróneos. Y con esto concluyo. En lo que a Dios se refiere en su vida, el pensamiento erróneo no define quién es usted en su relación con Dios. Al usted someter sus creencias a la verdad de Dios y depender de su guía, usted experimentará libertad, claridad y por ende reposo existencial. Por eso, Filipenses capítulo 4, verso 8 declara: piensen en todo lo que es verdadero, en lo noble, en lo justo, en lo puro, en lo hermoso, en lo admirable, en todo lo que sea excelente o merezca elogio. Imagínese, aún Dios promueve la pureza de pensamiento. Muchas veces los pensamientos erróneos son alimentados por mensajes externos, como las redes sociales, amistades o medios, que muchas veces no reflejan los valores que Dios tiene para con usted. Este es el Dr. Peter Burgos Vega en otra transmisión de su podcast favorito, Almas en Espejo. En este tema, la psicología del pensamiento erróneo. Espero poder compartir nuevamente con usted en la próxima intervención. Tengan todos ustedes un bonito día. Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.